Desde los confines del espacio hasta los abismos del océano, la humanidad ha sido testigo de enigmas que desafían la lógica y estremecen la mente. Existen historias tan inquietantes que se resisten al paso del tiempo, dejando más preguntas que respuestas. En esta ocasión, exploraremos 5 de esos grandes misterios que aún hoy estremecen a científicos y creyentes por igual. El engaño del viaje a la Luna, el archivo secreto del Vaticano, el Mary Celeste, el monstruo de Flatwoods y Frederick Valentich, el piloto que desapareció en pleno vuelo. Cada uno encierra una sombra, una duda, una grieta en la versión oficial de la realidad. ¿Hasta dónde llega la verdad? ¿Y dónde comienza el engaño? Prepárate para adentrarte en una narrativa donde lo oculto y lo prohibido se entrelazan con lo inexplicable, recordándonos que el misterio quizás sea la forma más pura de verdad. Hay momentos en la historia que parecen marcar el triunfo definitivo del ser humano sobre lo imposible. Uno de ellos fue aquella noche del año 1969, cuando millones de personas en todo el mundo, con los ojos pegados a televisores en blanco y negro, vieron a un hombre descender por una escalera metálica y posar su bota sobre un polvo gris que jamás había sentido un paso terrestre. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, dijo Neil Armstrong. Sin embargo, medio siglo después, esa frase aún resuena con una sombra de duda. ¿Y si aquel paso no fue sobre la Luna, sino sobre un escenario oculto en la Tierra? ¿Y si el mayor logro de la humanidad fue también su mayor mentira? Desde las primeras décadas posteriores al supuesto alunizaje del Apolo 11, las grietas comenzaron a aparecer en la narrativa oficial. Fotógrafos, científicos y escépticos empezaron a notar detalles inquietantes en las imágenes transmitidas por la NASA. Sombras que no coincidían con una única fuente de luz, el Sol. Banderas ondeando en un vacío donde no hay viento. Fondos idénticos en fotografías que se suponía fueron tomadas a kilómetros de distancia. Y entonces surgió la teoría que lo cambiaría todo. El viaje a la Luna fue una farsa meticulosamente planeada por el gobierno estadounidense para ganar la carrera espacial frente a la Unión Soviética. Era la época de la Guerra Fría. El mundo se encontraba dividido entre dos potencias que no solo competían por territorios o ideologías, sino por la supremacía tecnológica, militar y simbólica. En 1961, John F. Kennedy había prometido que Estados Unidos llevaría un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Pero, según algunos documentos desclasificados, el programa Apolo enfrentaba constantes fallas técnicas, accidentes fatales y limitaciones presupuestarias. La presión era inmensa y el fracaso inaceptable. Fue entonces, afirman los conspiracionistas, cuando la verdad se distorsionó en nombre de la gloria. Uno de los nombres más mencionados en esta teoría es el del director Stanley Kubrick. Tras el estreno de su película 2001, Odisea del Espacio, en 1968, su dominio del realismo visual y su acceso a tecnología cinematográfica avanzada lo convirtieron, según algunos, en el candidato perfecto para dirigir una misión ficticia. Se dice que Kubrick habría trabajado junto a un equipo de técnicos de la NASA en un set ultrasecreto, probablemente en el desierto de Nevada o en alguna base militar. Allí, cada detalle habría sido cuidadosamente diseñado. El polvo lunar simulado, la iluminación replicando el brillo del Sol sin atmósfera, los trajes espaciales, los movimientos en cámara lenta para simular baja gravedad. Aunque nunca se hallaron pruebas concluyentes de su participación, existen testimonios anónimos y supuestos documentos filtrados donde se menciona una operación LEM, Lunar Environment Mockup. Incluso algunos interpretan ciertas escenas de El Resplandor como una confesión velada del cineasta. El niño con el suéter del Apolo 11, la habitación número 237, que en millas corresponde a la distancia promedio entre la Tierra y la Luna, y los mensajes simbólicos que, según los adeptos, Kubrick habría dejado como expiación de su culpa.
Los defensores de la verdad oficial ridiculizan estas afirmaciones, argumentando que el programa Apolo fue el resultado de una colosal hazaña científica y que miles de ingenieros, técnicos y astronautas trabajaron en él. Pero los escépticos responden con una pregunta difícil de ignorar. ¿Por qué? Si la humanidad logró viajar a la Luna en 6 ocasiones entre 1969 y 1972, jamás volvió a hacerlo. Más de 5 décadas después, con tecnología infinitamente superior, los viajes lunares humanos permanecen como una reliquia del pasado. La NASA lo atribuye al costo y a la falta de necesidad estratégica, pero muchos no pueden evitar sentir que hay algo que no encaja. Otra pista inquietante es la desaparición o pérdida de los registros originales. Las cintas magnéticas que contenían las grabaciones de la misión Apolo 11 fueron, según la propia NASA, borradas por error en la década de los 80. Más aún, las piedras lunares, entregadas a diversos países como símbolo de cooperación científica, resultaron ser falsificaciones, algunas hechas de simple madera petrificada. ¿Cómo se explican esas inconsistencias? ¿Descuido? ¿Coincidencia? ¿O encubrimiento? Los soviéticos, quienes tenían los medios para detectar cualquier transmisión falsa, jamás desmintieron públicamente el alunizaje. Pero hay teorías que sugieren que el silencio fue parte de un acuerdo entre potencias. Estados Unidos fingiría su éxito y a cambio la Unión Soviética obtendría concesiones secretas en otros campos geopolíticos. Un pacto silencioso en la sombra de la Luna. El misterio crece cuando algunos astronautas del programa Apolo, años después, ofrecieron declaraciones ambiguas. Buzz Aldrin, por ejemplo, habló en entrevistas de presencias que los acompañaron en la misión, luces extrañas siguiendo su módulo, y la sensación de que no estaban solos allá arriba. Otros afirmaron haber sido silenciados o sometidos a presiones para no hablar. ¿Qué vieron realmente en aquel viaje? ¿O qué fingieron ver? La verdad parece diluirse entre archivos clasificados, testimonios contradictorios y una historia que se resiste a ser cuestionada. Para muchos, el alunizaje es un símbolo de esperanza y progreso. Para otros, la prueba definitiva de que la verdad puede manipularse a escala planetaria. Porque si la humanidad fue capaz de creer durante medio siglo en un logro que nunca existió, ¿qué otras verdades podrían estar tejidas con el mismo hilo de la ilusión? Quizás nunca lo sepamos. O tal vez la respuesta se encuentre en algún hangar olvidado del Área 51, en una vieja cinta de celuloide guardada bajo llave, donde la luna no brilla en el cielo, sino bajo los reflectores de un estudio. Y mientras los hombres sigan mirando hacia el firmamento en busca de respuestas, una pregunta seguirá flotando en la oscuridad del espacio. ¿De verdad fuimos allá? ¿O todo fue solo un sueño proyectado sobre la pantalla del mundo? En el corazón de Roma, bajo las bóvedas de piedra del estado más pequeño del mundo, yace un lugar que ha sido objeto de fascinación, especulación y temor durante siglos: el archivo secreto del Vaticano. Allí, entre millones de documentos y pergaminos que abarcan más de 12 siglos de historia, se guarda, dicen algunos, no solo la memoria de la Iglesia, sino los secretos más oscuros y trascendentales de la humanidad. A primera vista, parece un simple repositorio histórico: cartas papales, decretos antiguos, tratados entre reinos. Pero tras sus muros, muchos creen que se oculta algo más. Algo que desafía la historia oficial y las verdades del mundo moderno. El Vaticano lo llama Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, donde secretum significa privado. Sin embargo, la palabra secreto ha alimentado durante siglos la idea de un tesoro de conocimientos prohibidos. Textos que podrían alterar la fe, la ciencia y hasta la percepción del tiempo. Nadie sabe con exactitud qué se guarda en sus profundidades. Solo el Papa y unos pocos custodios elegidos tienen acceso total. Los investigadores autorizados deben solicitar permiso con meses de anticipación, y aún así, solo pueden consultar documentos específicos, nunca vagar entre los pasillos, ni abrir lo que no esté previamente aprobado.
¿Qué podría ser tan peligroso para merecer tanto control? Se dice que entre sus millones de páginas descansan pruebas del linaje de Jesús, cartas entre emperadores y pontífices que definieron el rumbo de la humanidad, e incluso textos que relatan encuentros con entidades no humanas. Algunos afirman que el Vaticano posee el verdadero Evangelio de Judas, aquel que reescribe por completo el papel del traidor, revelando una conspiración espiritual mucho más profunda que la narrada en las Escrituras. Otros sostienen que en los anaqueles más antiguos se esconden manuscritos anteriores al Génesis, documentos que describen civilizaciones desaparecidas antes del diluvio, y tratados que mezclan alquimia, astronomía y teología en un lenguaje casi inhumano. Podrían contener vestigios de un conocimiento extraterrestre o quizá mensajes codificados de seres de otro tiempo. Uno de los episodios más intrigantes vinculados al archivo ocurrió durante el pontificado de Pío XII, a mediados del siglo XX. Se dice que durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa recibió informes secretos sobre fenómenos inexplicables en Europa: objetos voladores, apariciones marianas, mensajes proféticos transmitidos por monjas en trance. Algunos historiadores aseguran que esos documentos fueron sellados y jamás divulgados, bajo el argumento de preservar la fe. También se rumorea que el Vaticano guarda informes sobre la conexión alienígena del tercer secreto de Fátima, un mensaje celestial supuestamente revelado en 1917 a 3 niños portugueses, y del cual solo una parte fue dada a conocer públicamente. La versión oficial habla de visiones del infierno y del sufrimiento de la Iglesia. La versión no oficial sugiere algo mucho más inquietante: una advertencia sobre la intervención de inteligencias no humanas en el destino del hombre. El misterio crece cuando se examinan los protocolos de seguridad del archivo. Los pasillos están vigilados por cámaras, sensores térmicos y sistemas biométricos. Cada visitante es acompañado por personal del Vaticano y todo documento consultado debe ser devuelto en el mismo estado en que fue entregado. Hay secciones selladas por siglos, con cerrojos cuya llave solo el Papa posee. En los catálogos figuran nombres enigmáticos como Liber Diabolicus, Codex Lux o Tractatus Angelorum, títulos que evocan lo prohibido, lo sobrenatural, lo inefable. Pero quizás lo más inquietante es la creencia de que el Vaticano no solo conserva secretos, sino que los utiliza. Diversas teorías sostienen que la Santa Sede posee conocimientos que podrían alterar el orden mundial: tecnologías perdidas, reliquias con poder inexplicable o incluso pruebas de contactos con civilizaciones de otros mundos. Un exguardia suizo, bajo anonimato, declaró en una entrevista que había visto cámaras de piedras sin luz natural, donde se guardaban artefactos envueltos en telas rojas, custodiados por sacerdotes que hablaban en lenguas muertas. Otros mencionan la existencia de una biblioteca subterránea aún más profunda, donde se resguardan los documentos no humanos, textos, símbolos y objetos que no pertenecen a ninguna cultura conocida. El enigma del archivo también se alimenta de sus ausencias. Documentos que existieron, pero desaparecieron sin rastro. Registros papales de los siglos oscuros, actas del juicio contra los templarios, correspondencias entre la Iglesia y astrónomos condenados por herejía. Y entre los rumores más perturbadores, uno resuena como un eco entre los siglos: que el Vaticano posee el libro de Thoth, un texto egipcio que permitiría comunicarse con los dioses o viajar más allá del tiempo. Un manuscrito que, según la leyenda, provoca locura a quien osa leerlo sin estar iluminado. El archivo secreto del Vaticano no es solo un lugar físico, sino un símbolo. Representa el límite entre lo que se nos permite saber y lo que se nos prohíbe conocer. Sus muros contienen la tensión entre la fe y el misterio, entre la verdad revelada y la verdad oculta. Tal vez su contenido no sea una conspiración, sino un espejo.
Porque en el fondo, cada secreto que imaginamos allí escondido revela más sobre nosotros que sobre el Vaticano mismo. Nuestra necesidad de creer que hay algo más allá, que el poder, divino o humano, siempre guarda una última verdad. Y así, mientras los siglos pasan y los custodios cambian, el archivo permanece, silencioso, inmutable, una fortaleza del conocimiento prohibido donde la historia y el mito se entrelazan. Quizás cuando el último sello se rompa, descubramos que no temíamos al secreto en sí, sino a la magnitud de la verdad que podría liberar. El 3 de diciembre del año 1872, un buque mercante británico llamado Dei Gratia navegaba por el Atlántico, entre las aguas frías y desiertas que se extendían al oeste de Portugal. Su tripulación avistó a lo lejos una goleta que se balanceaba erráticamente sobre las olas. No respondía a las señales ni mostraba bandera. Parecía abandonada. A medida que se acercaban, el silencio que emanaba de aquel navío se volvió casi tangible, como si el mar mismo contuviera la respiración. El nombre pintado en la proa, apenas visible entre la sal y el tiempo, decía Mary Celeste. Al abordarla, los hombres del Dei Gratia se enfrentaron a una escena desconcertante. La embarcación estaba en perfecto estado de navegación. No había señales de lucha ni de tormenta. Las velas, aunque desgastadas, seguían izadas. La bodega estaba intacta, cargada con barriles de alcohol industrial. Las provisiones, suficientes para meses, seguían almacenadas ordenadamente. En la cocina encontraron comida a medio preparar, y en el camarote del capitán, juguetes de una niña, la hija pequeña que viajaba con él y su esposa, reposaban sobre la cama. Pero no había ni un solo ser humano a bordo. La tripulación, compuesta por 10 personas, se había desvanecido en el aire. El hallazgo del Mary Celeste marcó uno de los misterios marítimos más perturbadores de todos los tiempos. Sin señales de violencia, sin cuerpos, sin explicación, la historia del barco fantasma se convirtió en leyenda. Los diarios de navegación indicaban que apenas 10 días antes todo parecía normal. El capitán Benjamin Briggs, un marino experimentado y profundamente religioso, había registrado notas rutinarias sobre el clima y el rumbo. No había tormentas, ni fallos mecánicos, ni amenazas de piratas. Y sin embargo, algo ocurrió en ese lapso de tiempo que hizo que todos abandonaran el barco, dejando atrás incluso sus pertenencias personales. La hipótesis más lógica sugiere que el capitán pudo haber ordenado evacuar la nave creyendo que estaba a punto de explotar. Se sabe que parte de la carga consistía en alcohol sin diluir, altamente inflamable. Si los vapores se filtraron y alguien detectó olor a gas, quizás Briggs temió una inminente explosión. Pero incluso si eso fuera cierto, ¿por qué no regresaron nunca? El bote salvavidas había desaparecido, pero las condiciones del mar no justificaban su pérdida. Además, el timón estaba asegurado, como si el abandono hubiera sido deliberado, pero no apresurado. Otra teoría, mucho más inquietante, proviene de los marinos supersticiosos que afirmaron sentir una presencia a bordo del Mary Celeste cuando fue hallado. Aseguraron que el aire dentro del barco era demasiado silencioso, pesado, como si algo invisible los observara. Algunos aseguraron escuchar pasos, crujidos y voces apagadas en los pasillos del barco vacío durante el traslado a puerto. El Mary Celeste fue llevado a Gibraltar para una investigación oficial. Pero en lugar de aclarar el misterio, el proceso lo volvió aún más turbio. Las autoridades británicas sospecharon de fraude, creyendo que los tripulantes del Dei Gratia habían inventado la historia para quedarse con el seguro. Sin embargo, no había prueba alguna de crimen. El fiscal encargado describió el caso como demasiado perfecto para ser real. A lo largo de los años, la historia del Mary Celeste alimentó todo tipo de teorías, desde motines y ataques de piratas hasta fenómenos sobrenaturales. Algunos hablaban de un motín provocado por la paranoia, otros de una tormenta repentina de agua blanca, un fenómeno meteorológico que habría hecho parecer que el mar hervía, aterrorizando a la tripulación.
Pero las versiones más extrañas iban más allá de la razón. Se decía que el barco había atravesado una zona donde el tiempo se distorsionaba, similar al enigmático Triángulo de las Bermudas. Otros hablaban de luces en el cielo la noche en que desaparecieron los marineros, describiendo un resplandor azulado que habría descendido sobre la goleta, seguido de un silencio absoluto. ¿Podría haber sido un encuentro con algo no humano? Una carta atribuida al capitán Briggs, jamás confirmada como auténtica, apareció décadas después, en la que describía sueños recurrentes sobre voces en el mar y una sombra que caminaba sobre el mástil al amanecer. Si fue real o una falsificación, nadie lo sabe, pero el tono de la misiva parecía el de un hombre que sentía que algo lo seguía desde antes del viaje. El Mary Celeste fue restaurado y reutilizado varias veces, pero nunca volvió a ser un barco común. Se decía que traía mala suerte, que su tripulación oía susurros en las noches sin viento. Finalmente, en 1885, su capitán decidió hundirlo intencionalmente en el Caribe para cobrar un seguro marítimo. Sin embargo, el barco resistió más de lo previsto, y algunos pescadores locales afirmaron haber visto la silueta de un velero solitario navegando a la deriva en la niebla, con las velas rotas y sin nadie en cubierta. Más de un siglo y medio después, el misterio del Mary Celeste sigue sin resolverse. La ciencia ha intentado racionalizarlo. Gases, errores de juicio, coincidencias trágicas. Pero el alma del mar conserva sus secretos mejor que cualquier tumba. Tal vez los 11 tripulantes no murieron, sino que cruzaron un umbral invisible, atrapados entre el tiempo y las olas. Quizás su barco fue testigo de un fenómeno que la mente humana no puede comprender. Porque en el océano, cada sombra, cada susurro puede ser algo más que el viento. Y en el horizonte, el Mary Celeste sigue navegando, eterno e inalcanzable, recordándonos que hay misterios que ni el mar ni el hombre se atreven a revelar por completo. Era la noche del 12 de septiembre del año 1952, cuando el pequeño pueblo de Flatwoods, en el condado de Braxton, Virginia Occidental, se vio sacudido por un suceso que cambiaría para siempre la vida de sus habitantes. El reloj marcaba poco después de las 7:15 cuando un resplandor ardiente cruzó el cielo, dejando tras de sí una estela rojiza que se desvaneció lentamente entre las colinas. Muchos lo tomaron por un meteoro, otros por un avión en llamas. Pero nadie imaginó lo que encontrarían en la oscuridad de aquella colina llamada Fisher Farm. 2 hermanos, Edward y Fred May, de apenas 12 y 13 años, jugaron testigos de aquel objeto luminoso que pareció estrellarse más allá de los árboles. Corrieron hasta la casa de su madre, Kathleen May, contándole lo que habían visto. Junto a ellos se unieron su amigo Tommy Hayer, un guardia de la escuela local llamado Eugene Lemon, y hasta un perro del vecindario. Llevando linternas, decidieron subir la colina para investigar. Pero lo que encontraron allí no era nada que pudiera explicarse fácilmente. El aire estaba impregnado de un olor metálico, como a hierro oxidado o gas quemado. Una neblina espesa cubría el suelo, dificultando la respiración. A medida que avanzaban, el perro comenzó a ladrar frenéticamente antes de salir corriendo, despavorido entre los árboles. Los demás continuaron, guiados por el rastro luminoso. Y entonces lo vieron. A la luz temblorosa de las linternas, una figura gigantesca, de casi 3 metros de altura, emergía entre los árboles. Su rostro parecía cubierto por una especie de capucha o casco brillante en forma de as, de picas, dentro del cual relucían 2 ojos redondos y rojizos como brasas. Su cuerpo era oscuro, alargado, y parecía cubierto por un manto metálico que se estrechaba hacia abajo, terminando en una especie de falda flotante. Emitía un zumbido agudo, intermitente, acompañado por un silbido extraño que helaba la sangre. El grupo quedó paralizado. Eugene Lemon fue el primero en apuntar con su linterna directamente hacia la criatura. En ese momento, el ser giró su cabeza, si es que tenía una, hacia ellos, y un resplandor cegador los envolvió. Todos retrocedieron aterrados.
Kathleen May sintió que el aire se volvía irrespirable, como si un gas tóxico se hubiera liberado. Los niños comenzaron a gritar. Sin pensarlo, huyeron cuesta abajo, tropezando con raíces, cayendo, jadeando, hasta llegar al camino principal. Lo que siguió fue el caos. Las autoridades locales fueron alertadas de inmediato. Un grupo de policías, junto con algunos militares de una base cercana, acudió a la zona. Pero cuando llegaron, el supuesto objeto caído había desaparecido. Solo encontraron marcas circulares en el suelo, rastros de calor residual y un hedor insoportable que los obligó a retirarse. La prensa llegó al día siguiente. En pocas horas, el pequeño pueblo de Flatwoods se convirtió en el centro de atención nacional. Los testigos fueron interrogados una y otra vez. Algunos periodistas afirmaban que todo había sido una confusión, que lo que habían visto era un búho grande posado en una rama, reflejando la luz de las linternas. Otros aseguraban que el resplandor inicial fue un meteoro y el monstruo solo una ilusión provocada por el miedo y el humo. Sin embargo, los habitantes de Flatwoods no aceptaron esas explicaciones. Ellos sabían lo que habían visto. El miedo en los ojos de aquellos niños, los síntomas de vómito, irritación en la piel y náuseas que presentaron después del encuentro eran demasiado reales como para ser fruto de la imaginación. Con el paso de los días, los rumores crecieron. Algunos granjeros aseguraron ver luces extrañas flotando sobre los campos. Otros hablaban de figuras metálicas que se movían en silencio entre los árboles. Una mujer del pueblo afirmó que su ganado había desaparecido sin dejar rastro. En las noches, el silencio se volvía opresivo, y quienes se atrevían a mirar hacia las colinas decían ver destellos fugaces, como ojos que los observaban desde la distancia. Años después, investigadores de fenómenos aéreos y ufólogos volverían a estudiar el caso. Muchos lo relacionaron con la llamada oleada ovni que azotó Estados Unidos durante la década de los 50, cuando cientos de personas reportaban luces en el cielo y seres extraños descendiendo en lugares remotos. Algunos expertos creen que lo de Flatwoods fue una visita extraterrestre fallida, un accidente de una nave desconocida. Otros sostienen que fue una manifestación de algo más, algo interdimensional, una presencia que se filtró brevemente en nuestro mundo. Incluso hoy, 70 años después, el suceso sigue sin una respuesta definitiva. En Flatwoods, los ancianos aún recuerdan aquella noche con respeto y temor. En el museo local se conserva una representación del monstruo, aunque los lugareños prefieren no bromear con el tema. Dicen que de vez en cuando en las noches sin luna, una bruma rojiza vuelve a cubrir las colinas, y con ella se escucha el mismo zumbido agudo que resonó aquella noche de 1952. Quizá fue un ser de otro mundo. Quizá fue una alucinación colectiva. Pero en ese rincón de Virginia Occidental, donde los árboles aún susurran con el viento del bosque, el recuerdo de aquella figura luminosa sigue vivo, flotando en el límite entre la realidad y la pesadilla. Porque a veces el miedo no necesita una explicación científica. Basta con una noche, una colina y algo que nos mire desde la oscuridad. El 20 de octubre del año 1978, el cielo sobre el estrecho de Bass, en Australia, se tiñó de un silencio que aún hoy resuena como un eco de lo inexplicable. Era una tarde tranquila, el viento soplaba suave desde el sur, y el joven piloto Frederick Valentich, de tan solo 20 años, se preparaba para realizar un vuelo rutinario desde Melbourne hacia la isla King, en un pequeño avión Cessna 182. Nada en aquel día presagiaba que su nombre quedaría grabado para siempre en los anales del misterio aéreo mundial. Frederick era un piloto con cierta experiencia, aunque aún en formación. Soñaba con unirse algún día a la Real Fuerza Aérea Australiana. Era meticuloso, serio, apasionado por la aviación y, según sus amigos, profundamente interesado en el fenómeno ovni. Había leído decenas de informes sobre encuentros aéreos inexplicables y estaba convencido de que no estábamos solos. Nadie podía imaginar que apenas 45 minutos después de despegar, esas creencias cobrarían un sentido aterrador.
A las 7:06 de la tarde, Valentich contactó con el control de tráfico aéreo de Melbourne. Su voz sonaba tranquila, pero algo tensa. Informó que se encontraba a unos 220 kilómetros al suroeste de la ciudad, sobrevolando el estrecho, cuando notó algo extraño. Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet. Hay una aeronave que parece estar siguiéndome. Está unos 1000 metros arriba de mí. Desde tierra le respondieron que no había tráfico registrado en la zona. Valentich insistió. No puedo identificarla, parece grande. Tiene luces verdes que parpadean. Se está moviendo muy rápido. Durante los siguientes minutos, el diálogo entre el joven piloto y la torre de control se volvió cada vez más inquietante. Valentich describía cómo el objeto se movía erráticamente sobre él, apareciendo y desapareciendo sin emitir ningún sonido mecánico. Aseguraba que se acercaba a gran velocidad para luego detenerse de golpe, flotando como si desafiara las leyes de la física. Melbourne no es un avión. Ahora está sobre mí. Está jugando conmigo. La voz de Frederick comenzaba a temblar. El operador en tierra trató de mantenerlo calmado, pidiéndole detalles. Pero el piloto apenas podía describir lo que veía. Una forma metálica, brillante, que reflejaba la luz del ocaso y que parecía girar sobre su propio eje. De pronto, Valentich comunicó: «Mi motor está fallando. El avión está vibrando. Eso no es un avión». Hubo un silencio. Luego, una última transmisión. «Está suspendido sobre mí y no es una nave humana». Lo que siguió fueron 17 segundos de un sonido metálico distorsionado, como un zumbido, antes de que la radio quedara completamente en silencio. El contacto se perdió a las 7:12. Ni Valentich ni su avión fueron vistos jamás. Durante los días siguientes se desplegó una de las operaciones de búsqueda más grandes de la historia aérea australiana. Aviones, barcos y helicópteros rastrearon el estrecho de Bass durante más de una semana. No se halló ni un solo resto, ni una mancha de combustible, ni una pieza metálica. Era como si el joven piloto y su aeronave hubieran sido absorbidos por el cielo mismo. El informe oficial de la Autoridad de Seguridad Aérea concluyó que no se podía determinar la causa del accidente. Sin embargo, los testimonios de al menos 20 personas que afirmaron haber visto luces extrañas en la zona aquella misma noche añadieron una capa de inquietud al caso. Algunos aseguraron que un objeto brillante cruzó el cielo a gran velocidad en dirección al mar. Otros dijeron haber visto una luz estacionaria que descendió lentamente hasta desaparecer. Con el tiempo surgieron varias teorías. Algunos expertos sugirieron que Valentich podría haberse desorientado y volado inadvertidamente boca abajo, confundiendo el reflejo de su propio avión con un objeto volador. Otros pensaron que pudo ser víctima de un efecto ilusión por el reflejo del amanecer sobre las nubes. Pero esas hipótesis no explicaban las comunicaciones de radio ni los testigos desde tierra. Los ufólogos, por supuesto, ofrecieron una versión diferente. Valentich había sido víctima de un encuentro real con una nave de origen desconocido. Algunos aseguraron que el zumbido metálico final era la prueba sonora de un campo electromagnético que habría interferido con el motor del avión. Otros, más audaces, creían que había sido abducido. Décadas más tarde, en los archivos desclasificados de la Real Fuerza Aérea Australiana, se descubrieron documentos que mencionaban luces no identificadas detectadas por radar esa misma noche. Ninguno fue reconocido oficialmente, pero para muchos confirmaba que algo se movía en el cielo australiano aquel 20 de octubre. Hoy, el nombre de Frederick Valentich sigue envuelto en sombras. Su familia jamás aceptó que se tratara de un accidente. En una entrevista, su padre dijo con voz temblorosa: «Frederick siempre creyó que ellos estaban ahí afuera. Si fue llevado, quizá ahora lo sabe con certeza». El estrecho de Bass permanece tranquilo la mayor parte del tiempo. Pero algunos pescadores, en noches despejadas, afirman ver una luz solitaria moviéndose a ras del mar, siguiendo una trayectoria imposible, zigzagueante, silenciosa. Y a veces, en medio del ruido del viento, juran escuchar una voz lejana, apenas un susurro que dice: «Melbourne, aquí Delta Sierra Juliet».
un eco perdido de un piloto que voló hacia el misterio y nunca regresó. Al llegar al final de este recorrido, una inquietante sensación permanece. Nada es tan simple como parece. La historia del viaje a la Luna sigue dividida entre la gloria y la sospecha. Los muros del Vaticano esconden secretos que podrían reescribir nuestra fe. El Mary Celeste continúa navegando en el silencio de lo imposible. El ser de Flatwoods aún acecha en la frontera entre la realidad y la imaginación. Y el eco de la última transmisión de Frederick Valentich se pierde en un cielo que tal vez nunca estuvo vacío. Cada misterio revela un espejo oscuro donde se refleja nuestra obsesión por conocer lo incognoscible. Quizás no se trate de hallar respuestas, sino de comprender que el misterio es parte esencial de lo humano. Un recordatorio de que, aunque intentemos descifrarlo todo, siempre habrá algo que permanecerá más allá del entendimiento.